Ingeniera Carmen Roque, presidente del capítulo de Ingeniería Química, al ingeniero Alfredo Palomino Infante, ponente el día de hoy, y al ingeniero David Pariente Sánchez, ponente también el día de hoy. Le damos la bienvenida y agradecemos que el día de hoy, día tan especial para todos los miembros de la orden, estén participando, brindando sus conocimientos en bien de la formación de profesionales aquí presentes y también fortaleciendo a aquellos colegas que están inmersos en el campo. El día de hoy para mí es un día muy especial porque es mi tercera presentación de mi gestión 2013-2015 y yo creo que hoy van a salir bien nutridos de la información que pueden brindar nuestros colegas ingenieros aquí presentes y que van a dar que hablar porque son temas interesantes a la cual le debemos sacar provecho. Yo les agradezco bastante la puntualidad a todos los asistentes aquí presentes. Practiquen esa puntualidad en su vida cotidiana. Siempre tenemos que nosotros tener presente que la puntualidad es un punto a favor de todo profesional. Quizás de repente me pueden decir, ingeniero, pero usted me citó a las 6. Sí, es cierto, yo lo cité a las 6, pero a las 6 habían solamente 2 o 3 personas. Y yo no puedo comenzar un evento con 2 o 3 personas. Tengo ya casi medio salón lleno y por lo cual me permito el día de hoy dar el inicio de todas las actividades que se van a desarrollar según programa que tienen ustedes en sus manos. Muchas gracias y bueno, felicidades a todos los ingenieros. Estamos a 2 días del día principal y espero que disfruten todo lo que tenemos en la semana. Muy amable. Permiso, gracias. Bien, suelo hacer algún prolegómeno antes de pasar directamente al tema de la exposición y el caso es lo que podría llamarse la parte motivacional o por qué se me ocurrió en principio realizar un trabajo relacionado con la destilación. Bien, en efecto, los ingenieros químicos sabemos que la destilación es un tema de antigua data, ¿no? Probablemente los alquimistas fueron los que profundizaron en su tiempo el tema de la investigación relacionado con la destilación. Se sabe que antiguamente, incluso antes que los alquimistas, los egipcios ya tenían esta curiosidad por separar los materiales. Ya en los cursos de operaciones unitarias nosotros encaramos el tema de la destilación y es por eso que le digo desde antigua data, ¿no? Y sin embargo se sigue investigando y se sigue investigando. Y alguien diría, en mis tiempos ya habíamos hecho destilación y ¿por qué se sigue haciendo? Y eso me parece ocioso, en fin, ¿no? Claro, mientras más nos separamos del tema actual, vamos a residir en nuestro recuerdo de cuando fuimos estudiantes. Y probablemente vamos a ver que desde cuando fuimos estudiantes a la actualidad hay un gran salto relacionado con la tecnología y la eficiencia de los procesos de separación. Y otra vez, sigue la destilación. Sigue habiendo papers, publicaciones, en los mejores papers del mundo, ¿no? Llámese Nature Journal, llámese Chemical Science, en fin, ¿no? Los mejores papers, ahí está, sigue la destilación. La gran pregunta, ¿por qué? Algunas explicaciones. Primero, porque la destilación es fácil de implementar.
a pesar de su alto costo energético. Segundo, de cara a la teorización, ha surgido un nuevo paradigma, si se quiere, dentro de la ingeniería, de la provincia de la ingeniería. Ese paradigma viene a ser la intensificación de los procesos. ¿Qué quiere decir intensificación de procesos? La intensificación de procesos tiene que ver con cuánta energía se invierte para un determinado producto y asimismo cuánta más energía es posible utilizar en un proceso. Recuerden y recordemos, ¿no?, que los tiempos actuales ya nos han puesto de perfil al agotamiento del recurso energético, que viene a ser algo así, he leído en varios artículos, como la sangre que mueve el universo que conocemos, es el petróleo. El petróleo se va a acabar. Uno de los artículos que leí hace unos 5 años decía, del Journal, decía que alrededor los pronósticos, si no se descubren yacimientos de los llamados grandes en el corto tiempo, lo que va a ocurrir es el pico de la demanda del petróleo. Pico de la demanda, ¿saben lo que quiere decir pico? Probablemente muchos de los colegas no están muy cerca. Después del pico, o sea, después del máximo, lo que viene es decaimiento. Y la demanda va a seguir creciendo. Es decir, si la demanda y en este caso el abastecimiento no van de la mano, entonces el rato que empiece a escasear este recurso, entonces el problema va a ser grande. A eso es que se está viendo bastante cerca. De acuerdo al artículo, en el año 2025, más o menos, debiera llegarse a ese pico. Entonces, ¿qué están haciendo las grandes potencias, los países emergentes, todos ellos? ¿Qué están haciendo? Ya están estudiando desde ahora, y más bien desde ayer. Cuando a George Bush le preguntaron, él estaba delante de estudiantes de la secundaria en una reunión en los Estados Unidos. Entonces dijo: quisiera que ustedes me hagan preguntas. Y George Bush fue preguntado por uno de los estudiantes. Le dijo: señor presidente, ¿cómo ve a los Estados Unidos de acá a 10 años? Cuando George Bush le dijo, yo veo a los Estados Unidos sobre la energía del hidrógeno. Yo veo así a los Estados Unidos. Y veo a los Estados Unidos haciendo uso intensivo de su energía. ¿Saben cómo es Estados Unidos? Probablemente muchos colegas que han ido allá. Cada trabajador en los Estados Unidos tiene su propio vehículo, con el cual va a su trabajo y regresa a su casa. O sea, cada uno en transporte gasta lo que gastarían muchos acá. Y de hecho, mucho más si comparamos con Japón, que ha intensificado su sistema de transporte. Bueno, con este comentario, porque de repente me gana el tiempo, voy a un poco acercarlos a la siguiente preocupación. Hace más o menos 10 años, acá en Perú, alguien publica sobre biodiesel y aparece como la panacea. Biodiesel. Bueno, yo por curiosidad hicimos un par de innovaciones con biodiesel y luego se me ocurrió estudiar un poco más a fondo el tema de los combustibles. Y encontré que realmente el biodiesel no iba a ser la solución. Está muy lejos de ser la solución. ¿Por qué? Para hacer biodiesel necesitamos
aceite, ¿ya? Y nosotros consumimos aceite para nuestra alimentación. Y la cantidad de aceite que descartamos es muy poca, como para hacer biodiesel en gran cantidad, en gran volumen. Entonces, a partir de esa investigación dije que eso no podía ser solución, que teníamos que ver por otro lado. Por ahí se me ocurrió estudiar tema de alcoholes. ¿Por qué? Para hacer biodiesel se requiere o bien metanol o etanol, pero de alta graduación. El metanol es barato, pero actualmente es un producto controlado porque lo utilizan para droga. Y quienes tienen una empresa deben saber que manejar productos que están relacionados con la droga es un arma de doble filo, ¿cierto? Entonces, concentrarnos un poco más en el tema del alcohol. La cosa que me pregunté es, ¿por qué no ha sido posible resolver de una buena vez el proceso de separación? Y lo que conseguí fue un pequeño equipo, construimos un pequeño equipo de destilación, simple, al cual paulatinamente lo fui repotenciando y repotenciando, y así como empieza esta investigación. Ahora, con esa introducción, les voy a llevar a un breve paseo. Este paseo consiste en romper un poco el esquema de la destilación tradicional, en el cual siempre se ha usado un agente de separación si es que se quiere romper el azeótropo. A nuestros estudiantes de operaciones unitarias en San Marcos hacemos una pregunta. Yo te doy una mezcla azeotrópica. Si destilas, ¿qué obtienes? Bueno, un alcohol más puro, dicen, ¿no?, los más inocentes. Pero los que ya han leído algo, dicen, obtengo alcohol arriba y alcohol abajo, de la misma graduación. Es decir, esa es la mezcla azeotrópica, ¿ya? O sea, es por eso que es difícil separar bajo condiciones ambientales o corrientes. En este caso, habiendo leído un paper que salió en el AHA y en otros artículos más de otras revistas, ¿no?, nos interesamos por evaluar la posibilidad de aplicar este proceso, pero haciendo una modificación de la arquitectura de la columna. ¿Por qué? Conforme ustedes puedan ver en las diapositivas, tal vez se va a hacer un poco más fácil el entendimiento. De manera que voy a pasar a exponerles. Bien, a manera de introducción, podemos decir que los procesos de separación en ingeniería tienen como objetivo, ¿no?, generar nuevas especies para el mercado, o de pronto purificarlas un intermedio para generar un producto de valor agregado. Como les decía, la destilación viene a ser el caballo de batalla de la ingeniería química. En los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no?, se dice que hay una cantidad de destilerías que van en el orden de los varios cientos de miles, ¿no?, de destilerías. Esas son las que se conocen, porque también hay las otras que no se conocen, ¿no?, de Estados Unidos. Como les decía, si se tiene una mezcla cuya volatilidad relativa está por encima de 1.3, entonces ya es candidato a hacer un proceso que puede ser separado por destilación, ¿no? Bien. Algunos factores podemos ver acá.
Los productos deben ser térmicamente estables, producción de el orden de 10.000 a 5.000 libras por día, ¿no? Altas velocidades de corrosión y reacciones explosivas no son permisibles para destilar, ¿no? Es obvio porque nadie quiere que su reactor reviente, ¿no? Algunos factores a considerar. Esta vez voy a hablarles brevemente qué cosa es swing de presión. Swing de presión lo hemos tomado del término swing, del mismo inglés, para no apartarnos del acrónimo PSD, ¿no? Pero la traducción sería con variación de destilación, con variación de presión o con cambio de presión. En efecto, nosotros tenemos una columna de destilación y esta va a ser un destilador a presión ambiental. Pero ¿qué pasaría si yo cierro la salida de la columna? O sea, no dejo salir al condensador, ¿no? Entonces la columna se presuriza, ¿no? Obviamente hay que saber algunos trucos para eso, ¿no? Que ya son cuestiones de tecnología. Se presuriza la columna. Si nosotros abrimos, una vez que se ha presurizado la columna, súbitamente la válvula de salida, entonces va a haber una variación de presión, ¿no es cierto? Ya. De hecho, también hay que saber cómo recibir esa variación de presión, ¿no? Entonces, a eso en inglés se llama swing, ¿eh? Variación o cambio, ¿no?, de presión. Nosotros para hacer ese proceso necesitamos 2 columnas, pero yo solo soy un profesor, no gano mucho dinero como para comprarme 2 columnas, ya construí uno, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hice? Fue utilizar un artilugio, ¿no?, en la parte relacionada con la condensación para hacer el swing. Pero fui afortunado, o la naturaleza me ayudó, ¿ya? Pero lo bueno es que esto que hice se replicó y se replicó y se replicó. Bien, entonces seguidamente había que estudiar de qué manera esto ayudaba al proceso de destilación y separación. En efecto, tomamos una muestra cercana al valor azeotrópico, cercana, no azeótropo, cercana. ¿Ya? ¿Con qué fin? Hicimos una hipótesis. La primera es introducir el concepto del bypass del azeótropo. ¿Por qué? Porque no puedo romper el azeótropo. Si llego al azeótropo, estoy en el mar del azeótropo, no lo puedo romper. Pero si estoy lejos, o sea, cerca, mejor dicho, cerca del azeótropo, puedo hacer que el sistema se autoengañe y haga un bypass, ¿eh?, que se salte el azeótropo, ¿eh? Si salto al azeótropo, puedo hacer la separación ideal, sin necesidad de usar agentes de separación, ¿ya? Y de hecho, ese fue un trabajo que mereció una observación positiva en el concurso de Graña y Montero, porque por primera vez a nivel mundial alguien había hecho una separación que superaba la mezcla azeotrópica sin usar agentes, ni vacío. La pregunta sería, ¿eso es imposible? Claro que es imposible. Es imposible por los medios y las formas convencionales, pero es posible si uno aplica el concepto de termodinámica de no equilibrio. Y ahora les voy a decir algunas introducciones de eso. Algunas aplicaciones, bueno, esto, ya, voy a hablar de esto. Si gustan lo pueden leer, los que
los que se han sentado un poco más adelante, pero para los que están atrás les voy a pasar esta información. Dice, la termodinámica de no equilibrio afirma la existencia de sistemas que producen entropía. Esa palabra, escuchen. Producción de entropía. No es lo mismo que generación de entropía sin control. O sea, yo voy a producir entropía en el sistema. ¿Ya? Si fuéramos capaces de poner dos sistemas de producción de entropía en contacto, entonces podríamos transferir parte de la energía disponible de un sistema a otro. Voy a poner un ejemplo. En realidad, este es muy ilustrativo. Tengamos energía solar. ¿Ya? La energía solar llega desde la fuente a la Tierra en 8 minutos con 19 segundos. ¿Ya? Desde su fuente de origen. ¿Ya? Luego, parte de esa energía radiante del Sol es aprovechada por los seres que habitan la Tierra. Ustedes pueden imaginar que esa parte que es aprovechada por los habitantes de la Tierra, en general, es muy poca. ¿Ya? Otra parte es retornada a la atmósfera, como reradiación. ¿Ya? Pero esa reradiación que es retornada a la atmósfera no es energía inútil. Es todavía energía útil. Pero desde el punto de vista de un sistema termodinámico, diríamos que no hemos sido capaces de aprovechar toda la energía solar, por tanto, la parte que se ha descartado es entropía. ¿Ya? La parte que se ha descartado y que es entropía podría ser utilizada y es utilizada. ¿Ya? Entonces, ahora que se está hablando de la capa de ozono y todo esto, ¿no? Si nosotros no tuviésemos atmósfera, porque causante de eso, en parte, ¿no? La atmósfera recapta la energía que ha radiado y produce entropía. La atmósfera produce entropía y esa entropía es aprovechable. Definitivamente, por eso hay energía difusa que es aprovechable. ¿Ya? Pero eso es un sistema natural. ¿Ya? Eso los he puesto como un ejemplo para que vean qué cosa es termodinámica de no equilibrio. ¿Es generación? No. Es producción de entropía, deliberadamente, para poder aprovechar. ¿Ya? Ahora le voy a decir. Esa energía solar, de la cual estuve hablando en el ejemplo, si yo tuviese un mecanismo para aprovecharlo, ¿ya? Esa energía radiante, si yo tuviese un mecanismo para aprovecharlo, se convertiría en energía útil. Dígame sí o no. Sí, ¿no es cierto? Se convierte en energía útil. ¿Cuándo una energía se convierte en energía útil? Cuando es capaz de producir trabajo. ¿Ya? Si yo puedo producir trabajo, entonces esa energía se vuelve útil. Cualquier energía. Y de hecho, le voy a poner otro ejemplo. La basura. Cualquier acción, cualquier cocina, no utiliza el 100% de sus materias primas, ¿sí o no? No puede utilizar. La papa tiene cáscara, ¿no es cierto? El tomate tiene cáscara, y en fin, hay una cantidad que se descarta. Pero esa cantidad que se descarta para otro sistema es entropía disponible. ¿Ya? Entonces, con eso creo que más o menos me pueden seguir la pista. En la práctica, lo teorizado depende de una forma y condiciones de contorno, ¿no? Ahora vamos a pensar en la destilación bajo el dominio del no equilibrio, ¿no?
Para eso debo ser capaz de desarrollar algún dispositivo auxiliar para que coincidan correctamente los subdominios de transferencia. En otras palabras, algo tengo que hacer en mi columna de destilación para que la entropía que estoy descartando se convierta en entropía que voy a producir. El rato que yo tenga un mecanismo que sea capaz de aprovechar esa entropía para producir trabajo, entonces estoy, como se dice, en buena pista para hacer el proceso. De hecho, ¿no?, hablar es fácil. Ya lo han hablado los sabios, siempre han dicho que no hay solución para el hambre del mundo, el problema es cómo, ¿ya? Entonces, en este caso vamos a ver. Un sabio, ganador del premio Nobel, fue este señor, Lars Onsager, ¿ya? Año del 56, 57 más o menos, obtuvo el premio Nobel, si no me equivoco. Pero de que obtuvo, sí. Onsager era un sueco. Era un químico que no fue tan bien entendido en su país, ¿no? Te presentó un trabajo a sus colegas para su doctorado y lo rechazaron, ¿eh? Lo rechazaron. Este señor insistió, lo volvieron a rechazar, ¿no? Siempre hay sabios, en todas partes hay sabios. Entonces lo volvieron a rechazar. Luego, ¿qué ocurrió? Este señor decide emigrar a los Estados Unidos a buscar trabajo. En el interín, presenta su trabajo a la Facultad de Matemáticas para que le tuviesen a bien evaluar, para ver si él podía hacer su doctorado en matemáticas, ya que sus colegas de química no lo entendían, ¿no? Entonces los matemáticos lo revisaron, como se dice el paper de cabo a rabo, dijeron: mañana mismo te damos el doctorado en matemáticas. Enterado de eso, sus colegas en Suecia dijeron: vente para acá, que te graduamos mañana. Bueno, él volvió y se graduó, pues, de químico, ¿no?, en Suecia. Bien, entonces, pasada esa anécdota, este señor produce un conocimiento que está escrito en código, no es Morse, ¿no? Este es el código. El lado izquierdo dice es producción de entropía, ¿ya? La producción de entropía a través de la frontera del dominio T es la temperatura, ¿no? JI es el flujo del estado estacionario y XI representa las fuerzas generalizadas de transporte, o sea, o de transferencia si quieren, ¿no? O sea, tiene que haber una frontera, necesariamente una frontera donde pueda haber transferencia de esa entropía que se está produciendo. Si no hay esa frontera, todo el sistema es homogéneo. Y yo, si les hago esta pregunta, me van a contestar riéndose. Si yo tengo un bloque, un vaso, con agua a 70 grados, otro vaso, vamos a decir de porcelana, con agua a 70 grados, ¿de dónde a dónde fluye el calor? ¿Del de porcelana al de vidrio? ¿Del de vidrio al de porcelana? Respuesta: no fluye calor, ¿no es cierto? ¿Por qué? La misma temperatura. O sea, si yo tengo la misma temperatura, la termodinámica me dice: no puede hacer ninguna transferencia, ¿ya? Solo se puede hacer transferencia y en igual medida, como dice acá Onsager, dice: usted puede producir a esta velocidad, y multiplica por esa temperatura. Si usted encuentra un sistema donde esto puede funcionar, ahí usted puede transferir.
¿Cuándo lo escribió? Fíjense. El año 31. ¿Ya? Él demostró a sí mismo, ¿no?, que podía obtener y separar. Más tarde, Tom Sack, 2004, leo, ¿no?, este señor obtiene esa equivalencia, JI. Y él demuestra lo que ya había corroborado Onsager, que existe una matriz L sub IK que es igual, o sea, en este caso es simétrico a otra matriz LKI. ¿Ya? Esta relación lo obtuve después de mucho sufrimiento, ¿ya?, para formalizar el trabajo que presenté. Lamento que no todo lo que he presentado lo hayan entendido tal vez los evaluadores, ¿no? Pero lo que he resuelto es un problema de más o menos 830 años, porque el alcohol absoluto fue obtenido por Raymond Lull alrededor de 1230 más o menos, o sea, 1230. Él hizo más de 25 filtraciones sobre carbón activado y finalmente obtuvo el espíritu, lo que le llamaba él por primera vez, el espíritu del alcohol. Era alcohol puro, alcohol absoluto. ¿Eh? Bien, esta es la relación que ya un poco más civilizada de la relación que hemos podido mostrar de Lars Onsager. Por cierto, ahora ya entrando al tema de implementar el swing de presión, ¿no?, uno de los primeros investigadores en hacer esta aproximación fue Lewis, y sugirió que las mezclas azeotrópicas se podrían de pronto separar utilizando la variación de presión en un sistema, basándose en la manipulación de los puntos de ebullición y en fin, ¿no? Otros investigadores que aportaron son Sadler y otros en el año 2008. Actualmente, las columnas de destilación tienen lo que se llama un lecho estructurado. Este es un lecho estructurado, ¿no? Se encuentra, hay empresas que venden, ¿no? La Melapac es una de ellas, ¿no? Dispositivos contractores, que una de sus principales virtudes es que la caída de presión es baja, ¿no? Entonces permite mayor eficiencia en los procesos de separación. La tabla que muestro les va a ilustrar algunas ventajas y desventajas, porque, bueno, no todo es ventaja cuando uno va a acceder a hacer aplicaciones. Las ventajas son alta capacidad, bajos parámetros de flujo, alta eficiencia, baja pérdida de presión, bajo arrastre, buen funcionamiento. Sus desventajas son baja capacidad a altos parámetros de flujo, baja eficacia a alta presión. Los mezcla con sólidos no es bien usado acá, ¿no? Su funcionamiento empeora con líquidos de viscosidad elevada. Es casi obvio, pues, ¿no?, que no, debido a la densidad del empaque, va a dificultar el tránsito de los fluidos. La metodología ha sido, en este caso, experimental. Voy a pasar un poquito más rápido esto. Este es el equipo, ¿no? Es una columna, como pueden ver, casi convencional, excepto por la arquitectura que se le ha hecho, ¿eh?, que es la parte tecnológica del trabajo, ¿no? Y por razones, obviamente, de seguridad, no se podría dar detalles. Pero les voy a dar un atisbo de cómo opera, ¿no? Opera en el modo de baja presión y en modo de
alta presión. Ahí se hace el swing. La cosa especial es que hacemos el swing en una sola columna, lo que a nivel mundial siempre utilizan 2 columnas. En la misma columna lo usamos en alta y en baja. ¿Estamos cerca al final? Todavía. Mi colaborador es muy ansioso, así que la última parte la voy a dejar, pero todavía creo que no es tu turno. Un ratito. Bien, en este esquema presentamos nuestros detalles formales que nos van a permitir hacer los balances de materia y energía. ¿Ya? Entonces, ya, creo que pues, bien, le voy a dejar con el ingeniero Parientes para que les hable un poquito más sobre los temas relacionados con el manejo ya del proceso. Bueno, ante todo, buenas noches. Gracias. A ver. Vamos a entrar a lo que es un poco la etapa de simulación, ¿no? Que es en este caso el corazón del proceso. Bueno, gracias. Por favor. Sí. Ahí está, gracias. El modelo anterior, ¿no? Es la matriz, ¿no? De acá nace lo que es todo el modelado matemático, donde empieza el balance de materia y el balance de energía. Bueno, acá tenemos el diagrama de MES, ¿no? Las ecuaciones, tenemos flujo de entrada, ¿no? Flujo de salida. Es la parte más importante del proceso. Ahora vamos a ver lo que nos brinda el hecho estructurado. ¿Qué es lo que tenemos acá? ¿Qué hemos adoptado? Hemos adoptado lo que es el modelo presentado por Bravo, Roche y Fayet en 1998, en el cual se evalúan, como dice, todos sus aspectos termodinámicos en cada etapa, ¿no? de la columna. Podemos ver lo que es la ecuación matriz que utilizamos, que es la relación de equilibrio, ¿no? Luego tenemos lo que es, bueno, esas son las partes termodinámicas. Aquí está, lo que estamos hablando. Tenemos los aspectos hidrodinámicos, donde evaluamos la caída de presión de la columna, que es un factor muy importante, pues el hecho estructurado nos permite una baja caída de presión y por lo tanto esto lo podemos utilizar ¿para qué? Para aprovechar esa energía. ¿Cuál? La producción de entropía en el sistema. ¿Para qué? Para aumentar la eficiencia de separación, ¿no? Y poder ¿qué? Saltar el azeótropo y obtener lo que es etanol más puro. Bueno, podemos ver lo que es la caída de presión, la retención líquida, ¿no? El área efectiva. Bueno, seguimos con unos aspectos hidráulicos, ¿no? Como que también es importante evaluar lo que es el coeficiente de transferencia de la fase gaseosa como tanto de la fase líquida. ¿Por qué es necesario todos esos parámetros? ¿Para qué? Para poder relacionar tanto la parte de los aspectos hidrodinámicos con la parte termodinámica. ¿Y qué es lo que tenemos en la parte termodinámica? Lo que es, tenemos la relación de equilibrio, que es muy importante, ¿no? En la cual podemos encontrar variables como el coeficiente de fugacidad, el coeficiente de actividad, ¿no? Y ahora todo eso, ¿cómo lo relacionamos? Ahí está el detalle. Lo vamos a llegar a relacionar a través de ¿qué? De la altura equivalente de un plato teórico. Pero, ¿qué es lo que conocemos? Le falta una parte física, que es la altura de la torre, ¿no? Para determinarla, el número de unidades de transferencia, ¿no? Al cual equivale nuestro lecho estructural, el cual tiene un arreglo al azar, ¿no? Muy interesante. Bueno, continuando. Acá tenemos lo que es los resultados. Entre ellos podemos ver, ¿no? Que el relleno estructurado en un primer modo nos permite obtener en un solo paso etanol cerca del punto azeotrópico, lo cual nos demuestra, ¿no? Que nuestra columna es muy eficiente. Ahí podemos ver, ¿no? En la línea, bueno, no se nota bien,
tenemos lo que es el punto, el deshilado sale a los 0.8925 y el punto isotrópico está en los 0.8950 aproximadamente. O sea que estamos muy cerca, muy cerca. Ahora, ¿qué es lo que nos pide en esta tecnología, el swing de presión? Nos pide que la alimentación tiene que estar lo más cercano al punto isotrópico. ¿Para qué? Para poder enriquecer, ¿no?, esta mezcla isotrópica y llevarla por encima del punto isotrópico. Para eso tenemos la siguiente gráfica, ¿no? Acá tenemos el modo HP, High Pressure, ¿no?, donde el producto lo tenemos por encima, podemos ver que se encuentra en el 0.90. Y la alimentación entra en la segunda, en la línea verde, que viene a ser la alimentación, ¿no? Podemos ver que los fondos, ¿no?, se van acercando a lo que es al punto isotrópico a estas condiciones. Ahí tenemos la condición de operación de la columna y tiene una se caracteriza ese sistema. ¿Por qué? Porque el producto no se obtiene por el tope, se obtiene en el fondo de la columna, para los cuales uno tiene que manejar ciertas variables para poder controlar, ya que estamos trabajando en un sistema batch y por lo tanto en todo momento vamos a tener una gradiente de concentración y tenemos que saber controlarla. ¿Para qué? Para que no se nos vaya de las manos el proceso. Bueno, acá les presentamos la tabla de balance de energía, ¿no?, donde un punto interesante, ¿no?, que podemos resaltar, ¿no?, es la exergia, ¿no? Podemos ver que en el modo convencional de una destilación tenemos que es 0.013, lo cual es muy bueno, porque quiere decir que el proceso puede utilizar casi toda la energía disponible, ¿no? Y cabe resaltar, ¿no?, que la columna de destilación con la cual se encuentra, que está dotada de lecho estructurado, su eficiencia energética es 11% superior, ¿no?, a una columna convencional. Ahora, al aplicar esta tecnología en el modo HP, podemos ver la caída de presión del sistema de 7.5 milímetros de mercurio, lo cual es muy baja. Y ahora podemos observar otro punto, la exergia, ¿no?, que es 0.0395, que también es muy baja. Si hacemos una comparación, podemos ver que esta variable es menor que la anterior. Y también podemos deducir otra variable, que esta columna es mucha más eficiente, así que toda esa producción de entropía se ha podido aprovechar en el sistema y es lo que nos ha ayudado a poder saltar el azeótropo. Bueno, ahí tenemos nuestras conclusiones. Nos dice que por PSD se logró lo que es separar la mezcla etanol-agua, enriqueciéndola por encima del punto azeotrópico, ¿no?, en ese caso el componente más volátil, que es el etanol. Y lo más importante, no hemos hecho uso de ningún agente externo. Hemos utilizado la propia energía, ¿no?, que brinda el sistema. Tenemos que en el segundo modo, que es el HP, se logró obtener lo que es etanol, ¿no?, enriquecido al 97%, ¿no?, en volumen, lo cual ya está por encima del punto azeotrópico, lo cual lo hace muy interesante ese proceso. Luego tenemos que la eficiencia de separación de la columna en modo LP, ¿no?, lo que les comentaba, ¿no?, se considera alta, ya que la concentración va de 70 a 95 en porcentaje en volumen, ¿no?, de separación, lo cual es muy bueno. Nuestra materia prima en ese proceso fue lo que es alcohol industrial, ¿no?, y lo hemos podido separar a un punto cercano al azeótropo en un solo paso. Luego se ha logrado intensificar el proceso, ¿no?, de destilación, ya que la eficiencia energética está 11% por encima de la eficiencia energética de un sistema convencional, que es, en ese caso, para ese tipo de columna, a condiciones normales y con otro tipo de estructura, de 62%. Pero con lo que hemos implementado, podemos ver que es de 11%, estamos hablando de 73% de eficiencia. Ahora cabe resaltar, ¿no?, para ver en porcentajes, un caldero. Si nosotros logramos en un caldero aumentar la temperatura, en este caso de alimentación, 6 grados centígrados, nos estamos hablando de un ahorro, ¿no?, en energía de un 1%. Ahora acá estamos hablando 11% superior en un sistema de destilación y todavía que está a nivel piloto. Ahora lo que hemos hecho es escalarlo más, pero sin duda ese sistema es muy bueno. La topología del lecho estructurado nos dice que nos favoreció
¿no? Para la separación de la mezcla, al permitir una mayor área de contacto y lo más importante, ¿no? En una baja caída de presión. Bueno, ahí cuentan, ¿no? Con la literatura correspondiente. Se ha tratado de, en ese caso, hacer un resumen de esas. No hemos podido poner todas porque son muchas, ¿no? Ahí está el ingeniero Palomino, en ese caso que tuvo una mención honrosa, ¿no? En el premio Braño Montero 2012. Luego también parte de lo que es mi trabajo de tesis, que estuvo basada en la determinación de parámetros, ¿no? En la operación de la destilación con zoom de presión, ¿no? En una columna dotada de lecho estructurado, ¿no? Luego tenemos que resaltar lo que es Klein, por ahí está Sackler, y otros más. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias y cualquier consulta, encantado de atenderlo. Bueno, durante el día de mañana igualmente vamos a estar sorteando algunas cositas pequeñas. En realidad el 2014 nos ha quedado muy corto para poder seguir trabajando. Esta gestión 2013-2015 ha pensado en la ingeniería química, ha pensado en el capítulo, ha pensado en ustedes. Y vamos a seguir trabajando a lo largo de este año por la ingeniería química. Las puertas del capítulo están abiertas para todos. El capítulo no solamente es de la junta directiva, es de todos los miembros de la orden. Ténganlo bien, eso bien claro, por favor. Nadie es dueño de nada. Y las personas que estamos dirigiendo el capítulo venimos a servir al capítulo, no a servirnos del capítulo, por favor. Sé que este año hemos recibido muchas llamadas, muchos gritos, mucho cuestionamiento, mucho ¿y qué cosa hacen? Entonces yo les pregunto, y a veces me pongo un poco callada porque hay que tener un poco de paciencia. Y yo tengo bastante paciencia y buen humor. Y yo le digo, ¿y nosotros qué hacemos por el capítulo? ¿No? Esa es la respuesta que tenemos que dar. Pero vuelvo a invitar a todos los miembros de la orden, a todos los profesionales que quisieran aportar por el capítulo, los espero. Los invito a las conferencias. Cuando hacemos cursos gratuitos, no se presentan. Por lo tanto, ya este 2015 ya no va a haber cursos gratuitos. Mentiras, van a haber, pero estén atentos. Les invito a compartir la página del Face, capítulo de Ingeniería Química 2013-2015. Hay un sector de miembros de la orden que no visitan el Face porque están acostumbrados a las comunicaciones físicas. Entonces vamos a poder trabajar también para que les pueda llegar a sus domicilios. Por eso que todo el 2014 estamos llamando por teléfono a cada uno, y a veces nos cuelgan porque piensan que estamos, de repente no somos nosotros, ¿no? Pero pasen la voz que somos nosotros, que estamos preguntando si han cambiado de celular, si han cambiado de dirección, por eso no llega la revista. Cualquier inconveniente que tengan ustedes, por favor, llámenos al 202 50 52, que es el teléfono del capítulo, para que puedan ustedes expresar algún inconveniente. Nosotros muy gustosos de poder recibir cualquier crítica alturada y constructiva, porque el ingeniero colegiado es constructor. Los otros ingenieros, de los cuales no quisiera mencionar, se olvidan el código deontológico, se olvidan el estatuto del CIP. Aquí tenemos que mantener el respeto. Y mientras yo termine la gestión, no voy a permitir que nadie falte respeto a nadie. Porque yo creo que somos seres humanos, somos profesionales, y si queremos entrar tal vez en una discusión que sea alturada y de nivel, como corresponde. Bueno, entonces vamos a seguir con la charla. Y algo para terminar, y que esto también quede ahí, ustedes puedan transmitir. Invito a la promoción 89 y 64 que por favor confirme su presencia para las bodas de plata y oro de egresados de la ingeniería química.
Ya hasta la fecha nos falta que confirmen lo de mi promoción. Ya he visto por ahí a algunos compañeros que por favor confirmen su presencia para el día jueves. Los que no pudieran participar, como el año pasado, vinieron, ingeniera Carmen, pero a mí nunca me llamaron, nunca me comunicaron, ya pasaron 35 años y ya se pasó los 25, ¿qué vamos a hacer? El año pasado, para comunicarles, hicimos una ceremonia extraordinaria para aquellos ingenieros químicos que nunca fueron llamados, por diferentes motivos, porque juntas y de juntas directivas lo hay de todo tipo, pero este 2013 en adelante es un punto de quiebre, es un punto del cambio, es el punto de innovación, es el punto de sumar juventud más experiencia, innovación y progreso. Esa es la fórmula que está aplicando esta gestión 2013-2015. Terminamos en diciembre, pero permaneceré para poder verificar que todo el trabajo que nos ha costado lágrimas y muchos inconvenientes se continúe, porque lo bueno tiene que continuar. Muy bien, entonces sigamos con la segunda exposición. Muchas gracias, ingeniera Carmen, por su buena gestión 2013-2015. Esperemos poder seguir, ¿no?, el capítulo con el apoyo de ustedes, que están totalmente invitados. A continuación, vamos a presentar al ingeniero Alejandro Daniel Villacorta Olaza. Es ingeniero químico de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tuvo estudios de maestrías en salud ocupacional y medio ambiente en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Jefe de seguridad e higiene industrial de Famesa Explosivos SAC. Por favor, démosle fuerte aplausos para el ingeniero. Muchas gracias. Es un honor estar en esta sala. Agradezco la invitación de la ingeniera Carmen Rosa y, a su vez, la oportunidad de estar aquí para dirigirme por primera vez en el Colegio de Ingenieros en un tema que a mí me fascina. Yo terminé mi carrera en el año 92, su promoción 87. Y desde entonces siempre me atrajo el tema de la ergonomía. Como dijo la ingeniera, probablemente la ingeniería química es la madre de todas, porque en realidad me ha permitido trabajar en control de calidad, trabajar en producción, trabajar en seguridad, trabajar, en realidad he visitado muchos campos, de los cuales tengo cerca de 19 años ya en seguridad industrial, y dentro de lo cual he podido conseguir aprender un poquito de lo que es la ergonomía, que por cierto desarrollamos donde trabajo, y es eso lo que quiero brindarles. Bien, sin más preámbulo, porque el tiempo es corto siempre para nosotros, yo quisiera ver dos cosas. Principalmente, demostrar que la ergonomía se puede aplicar. Uno, porque en realidad se está aplicando. Si bien es cierto, muchos analistas dicen que la ergonomía es difícil de aplicar o se aplica solo hasta el diagnóstico, porque la gente dice, no, yo solo soy obligado a monitorear y hasta ahí quedo. Sin embargo, hay organizaciones que sí practican la ingeniería química, la ergonomía, y la desarrollan. Obviamente con el celo industrial, eso sí. Por lo tanto, lo que yo quiero aquí mostrarles es un poco la aplicación del campo, cómo se ha aplicado, cómo se puede aplicar en una forma muy genérica, obviamente sin exponer algo que es secreto, y exponer el marco legal aplicable, porque a veces, metidos en el proceso, nos olvidamos de las obligaciones. Y es importante sí recordarlo, ¿no? Vamos a ver, pero ¿qué es la ergonomía? Según la Asociación Internacional de la Ergonomía, dice que es el conjunto de conocimientos científicos. Sí, porque aquí hay biomecánica, aquí hay antropometría, aquí hay todo aplicado. No solo hay ergonomía para la parte del cuerpo, también es la parte del ambiente, también son los factores ambientales, ¿correcto? Dice, aplicados para que el trabajo, los sistemas, los productos y los ambientes
se adapten a las capacidades y limitaciones de la persona. Y para mí creo que esto fue lo que más me fascinó del tema. Yo como ingeniero químico trabajé proceso, pero dentro del proceso hay alguien que trabaja en el proceso y es la persona. Entonces para mí este era el complemento ideal de mi carrera. Tenemos una definición más, según la Asociación Española de Ergonomía. La ergonomía es el conjunto de conocimientos de carácter multidisciplinarios, porque aquí sí hay que reunir a la parte de salud ocupacional, a la parte de higiene industrial, a la parte de bienestar, a la parte de psicosociología también, porque el ser humano es múltiple. Algunos, cuando escuchan hablar de ergonomía, dicen, ergonomía es postura. Falso. Una parte de la ergonomía es postura. O la ergonomía es talla. También incompleto. Parte de la ergonomía, parte del diseño, obviamente, viene de la talla, lo que es la antropometría, ¿no? Pero en realidad es multidisciplinarios, aplicados para la adecuación, igual que decía la definición anterior, de un producto, de un sistema, de un entorno artificial, es decir, no natural, a las necesidades, limitaciones y características de sus usuarios. Es decir, estamos hablando igual de los seres humanos, de nosotros. Optimizando la eficacia, la seguridad y el bienestar, ¿no? Y cuando enlazamos eso, nos acordamos de algo que surge pronto, ¿no? El objetivo de la ergonomía es adaptar el trabajo a las capacidades y posibilidades del ser humano. Eso significa reconocer las limitaciones. ¿Pero para qué? No de un modo altruista, sino para sacarle provecho a que esas limitaciones no sean un impedimento, sino que se pueda optimizar ese rendimiento. Ese es el objetivo de la ergonomía. Todos los elementos de trabajo ergonómicos se diseñan teniendo en cuenta quiénes van a utilizarlos. Lo mismo debe ocurrir en la organización de la empresa, porque el proceso no es solo las máquinas, también es cómo organizas el trabajo de aquellos que van a trabajar allí. Es necesario diseñarlo en función de las características y las necesidades de las personas que los integran. Aquí viene el factor humano en el proceso. Es por eso que otras definiciones de ergonomía dicen ingeniería de los factores humanos. Ese es el otro tema, ¿no? Es la otra forma de verlo. Y bien, hoy en día se habla de calidad de vida. ¿Pero qué es calidad de vida? Calidad de vida es salud, ¿no? Salud, bienestar. Es difícil, sin embargo, traducir un concepto de calidad de vida cuando no piensas en la persona que está dentro del proceso, ¿no? Dice, pero se puede definir como el conjunto de condiciones de trabajo que no dañan la salud. Eso es calidad de vida. Si yo tengo una persona trabajando repetitivamente, más de 6 veces por minuto, uno de los elementos musculares, entonces obviamente va a generar una lesión, le va a generar un trastorno musculoesquelético a la larga. Si yo lo obligo a adoptar posiciones superiores a 30 grados de flexión en la espalda, también. Si yo lo obligo a tener los brazos por encima de los hombros, igualito. O sea, son factores de su tarea que le van a afectar. Entonces, lo que se quiere es, cuando decimos calidad de vida, es dar esas condiciones que no dañen su salud, ¿no? Es decir, mayor contenido de las tareas, participación en las decisiones, mayor autonomía. Ojo, estas tres van de la mano con lo que se llama la carga mental, ¿no? Porque tampoco puedes poner a la persona a hacer trabajo de autómata. ¿Por qué? Porque igual lo vas a estresar, igual le vas a hacer daño, ¿no? Normalmente cuando se habla de ergonomía, bueno, los que le enseñamos, trabajamos siempre con un videíto que de pronto lo han visto. Hay un video de Charlie Chaplin que se llama Tiempos Modernos, donde el hombre sale robotizado. Obviamente en una conferencia tan pequeña no lo puedo poner, pero es el mejor ejemplo donde uno puede ver qué pasa cuando te olvidas que el elemento que trabaja en tu proceso está vivo, que tiene unas características humanas y que va a ser afectado. Los objetivos de la ergonomía entonces están muy claros. 1. Identificar, analizar y reducir los riesgos laborales, ergonómicos y psicosociales, porque van de la mano, se unen en lo que es la carga mental. Adaptar el puesto de trabajo y las condiciones de trabajo a las características del operador. El operador tiene una talla, no es igual un operador americano que un operador peruano, ¿no?
poquito más grandes, ¿no? ¿No? Bueno, entonces, por ejemplo, contribuir a la evolución de situaciones de trabajo, no solo bajo el ángulo de las condiciones materiales. Ojo, no nos olvidemos del factor humano, ¿no? Sino también de aspectos socioorganizativos, es decir, cómo se organiza el trabajo, cómo es el turno, cómo es la rotación. Si rotan, respetamos el biorritmo, no lo ponemos a la persona, quizás le alteramos el sueño. Hay que calcular ese tema también, ¿no? Con el fin de que el trabajo pueda ser realizado salvaguardando la salud y la seguridad con el máximo confort, satisfacción y eficacia. Algunas veces es difícil decir, pero si está trabajando, ¿por qué le damos confort? Fácil, porque confortable se trabaja mejor. Si usted agarra, imagínese, trate de hacer un trabajo con computadora y agarra, en vez de una silla, póngase un banquito. No va a aguantar mucho, le va a doler la espalda. ¿Por qué? Porque no tiene apoyo. Ese es confort. ¿Y ese confort a qué le ayuda? A trabajar mejor, ¿no? Y es lo mismo que va a pasar con sus operativos. Controlar la introducción de nuevas tecnologías y su adaptación a las capacidades es definitivamente parte del avance tecnológico, introducir nuevas tecnologías, ¿no es cierto? Existía la máquina de escritorio y después vino la laptop. ¿Cuál creen que es más ergonómica? Les cuento, la laptop te va a hacer inclinar la cabeza siempre, te aleja las manos del teclado. Entre laptop y desktop, el desktop es más ergonómico. Entonces, cuando tú, por ejemplo, tienes una fábrica y dices, ya, yo tengo 20 personas que trabajan con desktop y ahora les voy a cambiar a laptop. Cuidado, no sabes lo que puedes estar introduciendo. No siempre lo bueno o lo nuevo es lo mejor. Hay que ver en qué condiciones va a trabajar esa persona. Establecer prescripciones ergonómicas para la adquisición de útiles, herramientas y materiales diversos. Va a lo mismo, hay que considerar a la persona. Para decirlo, ¿no? No vas a comprar un equipo o una mesa tan chata que tienes un trabajador alto, se va a chocar las piernas, ¿no? Aumentar la motivación y la satisfacción en el trabajo. ¿Por qué? Este es un elemento importante. Cuando tú le muestras al trabajador que te interesa su salud, le estás dando un valor más para ponerlo de tu lado en el proceso. Y eso tiene también un valor, eso es motivación. La ergonomía, para hablar de divisiones, para meternos ya en el campito, dice, hay una ergonomía geométrica. Geométrica viene porque esta considera los espacios, es decir, el espacio en el que se va a desenvolver la persona, ¿no? Cuánto espacio necesita para las piernas, para los brazos, si los controles están a sus alcances. Eso es la ergonomía geométrica y va a trabajar con elemento de los medios de trabajo. La ergonomía ambiental nos habla del ambiente de trabajo. ¿Cuáles son los elementos del ambiente de trabajo? El ruido, la iluminación. Con una iluminación tenue yo no voy a trabajar bien. Hay una iluminación adecuada para cada tarea. Con un ruido alto yo no me voy a poder concentrar. Con un ambiente térmico desagradable, excesivamente húmedo o excesivamente frío, tampoco. Y son condiciones que yo, si quiero que mi personal me rinda, tengo que arreglarlo. Y eso es lo que ve la ergonomía ambiental. La ergonomía temporal, esta se refiere a los turnos, rotaciones, biorritmo. La persona también se afecta. Y la ergonomía de las organizaciones es parecida. ¿Cómo está organizado el trabajo? Hay una rotación, ¿de qué tipo? Las personas rotan los puestos. Hay puestos más peligrosos que otros, más expuestos que otros. Es conveniente a veces repartir el riesgo, ¿no? Entonces, ahí va esa parte de la ergonomía. Y esta es una clasificación de la Asociación Española. Es parecida a la anterior, pero quizá un poquito más específica. Él dice que la ergonomía se puede clasificar en biométrica. Ahí va todo lo que es antropometría, espacios. Segundo, ergonomía ambiental. Ahí va lo que es ruido, vibraciones, estrés térmico. Tercero, ergonomía cognitiva. Ergonomía cognitiva nos habla de los medios de conocimiento y de los productos, cómo son diseñados, el concepto de hacer un producto para que sea ergonómico. Hoy en día se habla de muchas cosas ergonómicas, ¿no? Las sillas, los colchones, las mesas, pero ¿serán ergonómicas? ¿No? Eso es.
Perdón, yo ahora sí ya me fui. A ver, le di muy fuerte creo. A ver, listo, ergonomía preventiva. Aquí nos hablan de la seguridad, porque ergonómico ante todo significa seguro. Ergonomía de concepción, nuevamente eso está marcado también hacia los productos y servicios que se generan. Eso está enfocado hacia el usuario. Ergonomía específica, ¿no? Esto, por ejemplo, se aplica a los que tienen discapacidades. Ellos también necesitan que se adecue el trabajo a su realidad, ¿no? Discapacidad no significa incapacidad, ¿no? Y ahora casualmente hay una ley que establece que el 3% del personal ya debiera considerar a las personas con capacidades reducidas, ¿no? Ergonomía correctiva. Aquí estamos hablando ya, por ejemplo, de las personas que tienen ya ciertos malestares. Por ejemplo, hablamos de la ergonomía para la rehabilitación. ¿Ok? Y hasta ahí ese es el marco en el que la Asociación Española de Ergonomía lo divide. Ahora vamos a ver un poco la base legal, rápidamente, la base legal de la ergonomía en el Perú. En realidad el término de ergonomía se acuña desde el año 2001 en el reglamento, en el antiguo, ya derogado reglamento minero, el Decreto Supremo 046 del año 2001. Aquí ya definían muy bien lo que era la ergonomía. Sin embargo, no establecían un parámetro de obligación. El parámetro de obligación lo viene a traer el Decreto Supremo 009 en el año 2005, o primer reglamento de seguridad en el Perú. Acá sí decía, oye, ¿sabes qué? Tienes que monitorear los agentes físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales. Lamentablemente te decía que lo hicieras, pero no te decía cómo. Por eso, en una parte del reglamento decía, esta norma será obligatoria a partir de que se dé la herramienta, ¿no? La herramienta de calificación o la herramienta de evaluación. Y esta va a ser la norma básica de ergonomía. A ver. Ahora sí me salió oscurito esto. A ver, como me ha salido oscuro, les diré que esa herramienta era la norma básica de ergonomía dada en el 2008, el RM375. Y acá sí establecía los parámetros de evaluación, tanto para movimientos repetitivos, para, ¿cómo se llama esto? Para posturas forzadas, tanto para parámetros de iluminación, tanto para parámetros de ruido, tanto como para parámetros de, ¿cómo se llama esto? Iluminación, ruido, estrés térmico. O sea, acá sí te decía, mira, los límites son tanto. Si el ruido pasa de 85 decibeles para 8 horas, ya está mal. Si el estrés térmico va de un valor a tanto, el trabajo es pesado y por tanto tienes que darle un descanso. Entonces sí establecía ya parámetros y además te daba como contenidos, o te da como contenidos, las herramientas para evaluarlo, ¿no? Por ejemplo, para evaluar posturas, usa el método OWASP, usa el método REVA, usa el método RULA. Para evaluar repetitividad, puedes usar el checklist OCRA o puedes usar otro módulo de repetitividad. Para evaluar, ¿cómo se llama esto? Puedes usar un elemento calculador más amplio, como es el entre comillas, método ERGO-IBB, que en realidad agrupa diferentes metodologías, ¿no? También puedes utilizar otras herramientas, como por ejemplo, hay un método en la norma que dice el ergocargas o método chileno. Bueno, en realidad no es un método chileno, es un método británico, pero validado en la Constitución chilena, en la ley chilena. Entonces, por eso le pusieron método chileno, pero realmente no es chileno. Pero no es la única parte de la base legal. Esto fue en el 2008. ¿Qué viene después? Lo que tenemos ahora, la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, que también te dice en sus artículos que el empleador tiene que prevenir, tiene que tomar, ¿no? No sé si podemos darle un clic aquí, acá justo aquí en esta línea, por favor. A ver si lo sacan de lo oscuro, nadie me va a ver. Ok, un poquito más, dale por favor, uno más. Creo que eso puedo darle yo, ¿no? A ver. En el artículo 36 dice servicio de seguridad y salud en el trabajo. Todo empleador organiza un servicio de seguridad y salud en el trabajo propio común a varios empleados cuya finalidad esencialmente es preventiva. Sin perjuicio de la responsabilidad, ¿qué es lo que tienes que hacer?
darle aquí todo lo que es las necesidades de los trabajadores que participen en materia de salud y seguridad en el trabajo. Los servicios de salud aseguran que las funciones sean adecuadas y apropiadas para los riesgos de salud. Y aquí viene, en el inciso B dice, asesoramiento en materia de salud, seguridad e higiene en el trabajo y de ergonomía. O sea, y aquí la ley te está diciendo, a las personas tienes que formarlas en ergonomía, para que sepan qué les afecta y qué no, y para que tú también tomes esas medidas preventivas que te decía al principio del artículo. Colaboración en la difusión de la información, en la formación y educación en materia de salud, ¿no? No es el único, en el artículo 56 igual, exposición en zonas de riesgo. El empleador prevé que la exposición a agentes físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y sociales concurrentes en el centro de trabajo no generen daño en la salud de los trabajadores. ¿Y cómo lo prevé? Lo monitorea. ¿Y qué hace después? Tiene que tomar las acciones correctivas. Tiene que hacer lo que se llama la intervención ergonómica, pues. Porque si no es como ir al médico que te dé la receta y no comprar el remedio, ¿no? A ver, ¿qué más tenemos? Evaluación de factores. Y ahí lo dejamos. Aquí todas estas leyes tienen que ver. No vamos a abrir todas porque sería, ya no me da el tiempo, ¿no? Viene el reglamento de la ley que también especifica que hay que hacer ese monitoreo y establece como documento indispensable y obligatorio de su sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional. No lo puedes evitar, tienes que tenerlo. Tienes que tener tu monitoreo. Viene la resolución ministerial 050. La 050 es una resolución que te explica cuál es la información mínima que debes tener, por ejemplo, cuando haces un accidente, o por ejemplo, cuando das un equipo de protección a la persona, o por ejemplo, cuando haces un monitoreo. También te lo explica ahí, o te lo pide ahí. Después viene el reglamento de seguridad y salud ocupacional minera. Este es muy interesante porque este reglamento que derogó al 046, este 055, es el que sí va a emplazar no solo cómo hacer digamos, qué es la ergonomía y hay que hacerlo, sino incluso te dice cómo deberá efectuarse los monitoreos de vibración, de estrés térmico y de sonido. O sea, no te da para elegir, ¿no? Porque hasta el otro decía, bueno, pero tiene cierto rango de variabilidad. En este caso ya no. Esta es la norma básica de ergonomía y esta es una que a veces no se toma en cuenta. Es la hermanita de la norma básica de ergonomía, es la 374 del 2008 también, TR, que nos habla de todos los factores que afectan al feto y a la madre gestante. ¿Por qué? Porque dentro del trabajo también trabajan pues, mujeres embarazadas, ¿no? O en edad fértil, entonces también tienes que considerarlo. Vamos a pasar. Y entonces aquí, bueno, esa es la base legal, así rapidito. Y ahora vamos a ver un poco de criterios de diseño. El primer criterio de diseño va a ser la antropometría. Antropometría fácil, ¿no? Hombre, metrometría, medida. Efectivamente es la medida de todas las medidas necesarias de la persona. ¿Y por qué es necesario medir a la persona? Porque no somos iguales, ¿no? ¿Y qué gano yo midiendo a diferentes personas? Yo cuando diseño para la mayoría. No diseño para el promedio, no diseño para el más alto, no diseño para el más chato, diseño para la mayoría, porque la mayoría debería estar metida aquí. Bueno, pasamos rápido a la definición de mediciones. Hay dos tipos de categoría de la data antropométrica. La antropometría estructural, que nos habla de las longitudes o las dimensiones de los diferentes segmentos del cuerpo, vale decir, alcance de brazo, ese es por ejemplo alcance de brazo sin agarrar, con agarres aquí, o por ejemplo la distancia que yo tengo al sentarme, que es lo que se llama la altura poplitea, ¿no? Y la antropometría funcional, esa nos habla del cuerpo en movimiento y que es muy importante para los procesos, porque casualmente es aquí donde definimos si estamos poniendo las cosas al alcance de ese operador o al alcance de la mayoría de operadores. Bien, bueno, este es como un preámbulo, ¿no? Dice, la persona tiene una talla y en base a esa talla
hay una correlación con las demás longitudes de su cuerpo, pero a su vez esa talla, miren cuántos factores tiene. Parte es la parte genética, ¿correcto? O sea, padres altos, hijos altos, ¿no? Padres bajos, hijos bajos. Pero no solo eso, también viene la parte del esfuerzo físico. ¿Ha hecho ejercicio o no? La parte del consumo de alimentos y la parte de enfermedades que pueden haber contribuido a alterar esto de aquí. Y al final la estatura va a ser el resultado de la combinación de estos factores. Y esa altura en realidad va a ser bien importante para el tema. Cuando ya tienes los datos de las personas, obviamente necesitas una herramienta para analizarlo. La antropometría no trabaja sola, para eso tiene la estadística, ¿no? Y es aquí donde tú, por ejemplo, cuando tallas a las personas, dices, aquí están los de menor estatura, acá están los de la estatura promedio y acá están los más altos, ¿no? Se trabaja mucho con el término que se llama el percentil. ¿Qué significa percentil? El percentil es la división de la población en 100 partes, por eso percent, ¿no? Y el 5, por ejemplo, esta parte que indicaría que en esta dimensión de toda la curva gaussiana tendríamos al 5% de la población. Aquí tendríamos al 50%, y si este es el percentil 95, de aquí para atrás estaría el 95%. Entonces, cuando yo diseño, más o menos, yo debo diseñar entre este percentil 5 y el 95. ¿Qué cosa tengo ahí? Al 90% de la población. Tengo al 90% en altura poplitea, en estatura, en alcance. Eso me ayuda. Eso me ayuda para el diseño. Obviamente, como tengo una población, salvo que sea pequeñita, tendría que medirlos a todos. No me conviene, si es muy grande, ¿no es cierto? Tengo que trabajar con las mismas fórmulas de muestreo para saber cuál es mi muestra representativa. Y con esto saber que si, por ejemplo, tengo 1000 trabajadores, no voy a tallar a los 1000, ¿no? Pero tengo que saber, según lo que yo quiero obtener, según mi tamaño de población, según la varianza que obtengo y el percentil al que quiero trabajar y la precisión, cuánto yo debería llevar ahí ese estudio. Y al final, por ejemplo, estas son las medidas que comúnmente más ayudan, ¿no? Tenemos por aquí, esa es la famosa altura poplitea, esa es la altura que uno debería regular en su asiento. Cuando uno tiene una silla ergonómica, esa es la altura que regulas. Obviamente no es la misma para ti que para mí, que para diferentes personas. Entonces es por eso que el asiento debe ser regulable. Cosa que la persona se dé cuenta que al sentarse en forma natural, haga este ángulo, 90 grados con su pierna. Ese es el ángulo natural. Ojo, no he dicho que la persona se tenga estática ahí todo el rato. El ser humano no es estático. Bien, pero este es el punto de partida el más adecuado. Este es el famoso alcance máximo con agarre, porque la manito está cerrada. ¿Y esto para qué me sirve? Si la manito fuera para arriba, esto podría ser la altura del tubito ese que ven en el Metropolitano, para que se suban, ¿no? ¿Y qué hacemos con los más chatitos? Ahí vienen los enganches, ahí vienen los ganchitos. Y en este caso, ¿de qué me serviría? Este es el alcance máximo que yo debería darle a los controles en un panel de control para un puesto que en este caso podría estar sentado o podría estar de pie, según lo que yo quiero obtener. En realidad todas las que aparecen aquí son como 32 parámetros, todas tienen su objetivo. Cuando yo quiero diseñar, veo cuáles son las medidas antropométricas que yo necesito y esas las tallo. O sea, tallo lo que necesito. Y al final voy a obtener esto. Esto es lo que se llama el perfil antropométrico de la población. En Perú no hay un perfil antropométrico propio. En el año 90 un investigador hizo uno, pero para el hombre minero, con 3.000, midió 3.000 personas para hacerlo. Esto es parte de ese trabajo, pero no hay uno para la población y además tendríamos que añadir que en el Perú somos multirraciales también, ¿no? Entonces lo más adecuado es que cada uno en la población de trabajo que tiene, ahí haga la medición. Y luego trabaje simplemente, ¿no? Ya con esto tenemos datos trabajables, con esto tenemos los datos que deberíamos considerar. Por ejemplo, ¿para qué me sirve esta altura al codo?
La altura al codo es recomendable para todos los trabajos de fuerza o de semiprecisión. Entonces simplemente yo voy a buscar dar esa altura a mis mesas de trabajo. Eso me convendría. Y existe lo que se llama una relación entre la estatura. No es que se cumpla como una panacea, pero sí es un indicativo. Si yo solamente pudiera medir la altura, que sería lo más rápido, podría guiarme de esto y aquí hacer mi diseño. Por ejemplo, la altura de los ojos normalmente es el 93.6% de la estatura. ¿Y de qué me sirve la altura de los ojos? Es la altura a la que yo pondría los controles. Bien, por ejemplo acá lo ven, ¿no? Trabajo de precisión, altura de los codos. Un trabajo ligero, pero no de tanta precisión, un poquito más abajo. Trabajo con fuerza, ese es trabajo fuerte, un poco más abajo, ya casi agarrando entre la cintura y los codos. O sea, también depende del tipo de trabajo que tenemos. Este es el tema de alcances. Bien, y acá la conclusión. Nunca se diseña para el hombre promedio. El hombre promedio no existe. Y si yo diseñara para el promedio, diseñaría para una población chiquitita. Se diseña para la mayoría. ¿Ok? Otro criterio es la biomecánica. La biomecánica es un tema bien interesante. Voy a tratar de hacerlo rapidito, porque es un tema muy interesante. Este es el que explica pues los trastornos musculoesqueléticos que normalmente se da, ¿no? en la columna vertebral, ¿no? Vamos a quitar esta parte. Dice, la biomecánica es la mecánica aplicada al cuerpo. ¿Qué significa? Vemos al cuerpo como si fuera un elemento mecánico, ¿no? Vamos a ver por acá, directo. Y como el cuerpo es un elemento mecánico, tiene pues sus elementos de movimiento. Los huesos son las palancas. Las articulaciones constituyen las juntas, ¿no? Donde se hace el movimiento. Los ligamentos mantienen unidos. Los músculos son el motor. Los tendones unen a los músculos y por tanto transmiten el movimiento. Y con esto, ahora analizamos mecánicamente al cuerpo humano. Una palanca es una máquina simple, donde se tiene por objeto equilibrar, ¿no es cierto? Como por ejemplo un sub y baja. En un sub y baja pone usted un peso de un lado, otro peso del otro. Y si son relativamente iguales, esto se va a mover, ¿no? Pero la idea es que no se muevan. En el cuerpo, cuando usted carga algo, la idea no es que usted esté bailando con lo que carga, sino que esté seguro. Entonces, en física existen tres tipos de palancas, según la posición en que está la resistencia, el peso y el punto de apoyo. Y en el cuerpo humano también están esas tres. Vamos a ver una. Palanca de primer orden o de primera clase. Vamos a ver un ejemplo. Directamente vamos al ejemplo. La cabeza. ¿Cuál es el punto de apoyo? Aquí, en el punto occipital, ¿no? ¿Por qué creen que cabeceamos hacia adelante, ¿no? Cuando uno está con sueño, que espero no esté sucediendo, vamos hacia adelante, ¿no? Y efectivamente el músculo que hace la fuerza aquí para que no nos vayamos hacia adelante es el de acá. Ese es el occipital. ¿Ok? Pero el ejemplo más bonito del tema es aquí. Este de acá nos explica que cuando nosotros cargamos algo, el punto de apoyo está aquí, el punto de soporte está en la columna y la resistencia es lo que cargamos. Entonces, para explicarlo brevemente, si yo cargo un peso, una bolita de 10 kilos de peso, la cargo pegadito a mi cuerpo y suponiendo que no esté muy gordito, más o menos van a ser 25 centímetros desde el punto de apoyo. Pero el otro punto, el que va desde el punto de apoyo en el sacro hacia el L5, S1, siempre va a ser casi 5 centímetros. ¿Qué significa? Que mis 10 kilos, si yo hago una ecuación de igualdad de momentos, en mi columna se han transformado en 50 kilos. Pero ¿qué pasa si yo cargo una cajita igual de 10 kilos? Pero como es más grande que la bolita, ya no la puedo pegar tanto. Entonces el brazo de palanca acá crece y estos 10 kilos a una distancia de 44 centímetros, es una caja que no es muy grande, se vuelven 88 kilos. Pero ¿qué pasa si tengo pues una caja realmente grande, ¿no? Igual de 10 kilos. Por eso es que es más difícil cargar pues una caja grande, ¿no? Igual de 10 kilos, pero miren la resultante, 110.
ese producto que está en la columna, eso es lo que daña al disco intervertebral, no el peso de la caja sigue pasando lo mismo. Entonces, eso es lo que yo tengo que considerar cuando le digo a la persona, oye, carga bien, pero ¿cómo es cargar bien? Ah, bueno, vamos a ver la técnica, ¿no? Pero vamos a ver ahora la palanca de segundo orden. Esta palanca también es presente en el cuerpo humano, la del pie, ¿no? ¿Ah? Cuando caminamos, ¿cómo caminamos? ¿Qué hace fuerza hacia arriba? Este músculo. El peso del cuerpo está aquí y el punto de apoyo en la punta, ¿no? ¿Y por qué serán tan dañinos los tacos? Bueno, por ahí puede ser. Las palancas de tercer orden, vamos al tercer orden. Esta de acá, esta es la de brazo, esta es la del hombre fuerte, ¿no? Aquí te lo vamos a explicar rapidito nomás. El punto de fuerza está en medio, el punto de apoyo está en un extremo y el punto de potencia acá. Vamos a ver más o menos en una persona así, tamaño estándar, aquí hablamos de 3.8 centímetros, acá hablamos de 33. Y si más o menos le echan al ojo, lo que carga acá, aquí es como 10 veces. Porque esta distancia es como 10 veces esto. Así nomás al ojito. Ok, vamos a la parte de biomecánica. Igual dice biomecánica, hay que diseñar para el 90%. Ahora vamos a analizar esto en base al concepto que les di antes. Esto, todos sabemos que es la peor forma de levantar un objeto, ¿no? Pero ¿por qué? Mira, agachado, se levanta, sigue, lo lleva y por fin lo deposita. Vamos a hacer el análisis biomecánico. Otra vez me pasé. A ver. Ok, fíjense. Acá está su L5S1, punto de apoyo, y miren esa distanción que hay con el centro de gravedad del objeto, ¿no? Así nomás, sin ningún número. Ahora vamos a ver esto. Este se supone que es el movimiento correcto, ¿no es cierto? Se agacha las piernas, dobla, dobla, coge y lleva, ¿no es cierto? Este es el correcto, pero vamos a ver por qué, pues. ¿Sí o no? Aquí hay menor distancia que en el anterior. Esta es la explicación. Este es el movimiento correcto porque si bien va a haber igual una resultante aquí, va a ser menor que el anterior. Por eso es mejor doblar las piernas que doblar la espalda. Y esa es la explicación biomecánica. Punto. No hay nada que discutir. Acá sin números, al ojo se ve. Bueno, esto de acá, sospecho por el tema del tiempo, sí lo voy a tener que pasar muy rápido. Estos son los movimientos del cuerpo. Vamos a pasarlo rápido y más bien me voy a ir a ver. Los tipos de movimientos son importantes, pero vamos a pasarlo rápido porque si no, no me va a alcanzar para lo más importante, que es la parte aplicativa. A ver, esto lo vamos a pasar. Este es en la mano, en la cabeza, los tipos de movimiento. Vamos a verlo, por ejemplo, en el brazo solamente. Esto es lo que es la flexión y hacia atrás es la extensión. Cuando nosotros diseñamos un proceso, lo que tenemos que hacer es que la persona, o sea, de todas maneras la persona para maniobrar va a tener que mover su cuerpo, ¿no es cierto? Sus brazos, sus manos, su cabeza. Si le ponemos una señal acá arriba, tendrá que doblar hasta allá. Pero ¿qué es lo que pasa? El criterio aquí es que hay un ángulo límite. O sea, el cuerpo puede doblarse, pero salvo que seas un buen contorsionista, hay ángulos que nunca vas a lograr, ¿no es cierto? Y estos son, por ejemplo, los ángulos límite. O sea, tú no puedes pasar de ellos, bueno, salvo que seas un ser excepcional. Pero ojo, estos son ángulos límite. Esto es como tener un carro que va a 300 kilómetros por hora y darle a 299. Eso no es bueno. Lo que yo tengo que buscar no es llegar al ángulo límite, sino a lo que se llama esto. Este es el ángulo de confort, este es el que va a evitar esas hiperextensiones o hiperflexiones. Este es el que va a proteger la salud, porque decíamos que la ergonomía quiere eso, ¿no? Entonces, este es el ángulo de confort. Ahora vamos a ver unos ejemplitos acá. Por ejemplo, aquí, ¿no? El bracito de aquí a acá, ese es su ángulo de confort. Este acá, los laterales también, las abducciones. Este son su ángulo de confort para una persona sentada. Esto es lo que debería haber en un asiento de un vehículo, por ejemplo. Estos son los ángulos de confort. Eso es lo que hay que buscar. Si salimos de esto, ya viene el factor disergonómico que nos trae el trastorno musculoesquelético, que nos trae la lumbalgia, que nos trae los diferentes problemas, ¿no? Y acá, por ejemplo, esto es un análisis de cuánta tensión está recibiendo la columna solo por la posición que tienes.
Fíjense, miren. Miren cuánto va cuando se agacha. Es un análisis rápido. Bueno, para definir un factor de riesgo disergonómico es simplemente un conjunto de atributos de la tarea que puede ser la repetitividad, que puede ser la postura, que puede ser la manipulación manual de cargas, que van a contribuir a que desarrolles un trastorno musculoesquelético. ¿Y qué cosa es un trastorno musculoesquelético? Es básicamente una lesión de un músculo, de un tendón, de un hueso, que se asocia mayormente en el cuello, en la espalda, en los hombros, en las muñecas, y que mayormente significa dolor, incapacidad para hacer un movimiento. Eso es lo que es el trastorno musculoesquelético. Ahora, ahí tenemos todo un contenido muy largo, lo vamos a pasar. Y vamos ahora sí a la ergonomía aplicada. Vamos a ver una aplicación. Este está dentro de la norma básica de ergonomía, ¿no? ¿Y qué nos dice? Bueno, no ha salido tan bonito. Dice, cuando tú tienes un puesto de trabajo, básicamente hay dos posiciones, o está parado o está sentado, ¿ok? Entonces tú lo primero que tienes que decir, el trabajo sobre una superficie horizontal o vertical, es sobre una superficie horizontal o vertical con objetos voluminosos, mejor que esté de pie. Si no, el trabajo está al alcance de los brazos, bien, pero demanda una fuerza, uno tiene más fuerza parado que sentado, entonces mejor de pie. Si no es así, demanda fuerza pequeña para manipular el feto. Dice, hay espacio para las piernas, es decir, tú le has hecho como aquí, no tiene una entrada para las piernas, no me choco. Si tiene entrada para las piernas, mejor sentado. Si no la tiene, mejor de pie. Y sigues, ¿no? Como consideraciones de trabajo, dice, requisitos especiales, ¿no? Si por un requisito especial debería estar sentado, bueno, sentado. Si no, definitivamente sentado. Pero básicamente aquí la ergonomía te ayuda a decidir cómo lo vas a hacer al puesto. ¿Está de pie o está sentado? ¿Qué más? Y si estás sentado, obviamente te van a pedir ciertas consideraciones, ¿no? A ver, acá me pasé una. Primera consideración, evitar que el desarrollo de las tareas se utilice flexión y torsión del cuerpo combinado. ¿Qué cosa es flexión? Aquí. ¿Qué cosa es torsión? Aquí. Eso es lo peor que le puedes hacer a la columna. Y si cargas peso, más dañino todavía. Otro, el plano de trabajo debe tener altura y características de superficie de trabajo compatible con el tipo de actividad. Eso ya lo habíamos visto. Si es trabajo de fuerza, un poco más abajo que los codos. Si es trabajo de precisión, más o menos a la altura de los codos. El puesto de trabajo debe tener las dimensiones adecuadas que permitan el posicionamiento libre movimiento de los segmentos posturales. Es decir, tienes que darle pues a la persona las dimensiones que necesita. Si es un grandazo, si es un chiquito. Por lo menos diseñar para el 90%. Igual, para la tarea de manipulación, ¿no? Estos son un montón de consideraciones que te dice si es que está de pie. El calzado es importante cuando trabajas de pie porque el calzado es el soporte. Entonces debe ser estable, una suela no deslizante, si no se te resbala, ¿no? Una protección adecuada al pie contra la caída de objetos, porque lo ergonómico es seguro. Bueno, acá son un montón de consideraciones, vamos a pasarlas rápido. Obviamente hay posiciones sentado, y igual te dice, ¿no? La norma básica de ergonomía te dice, mira, si estás sentado, el mobiliario debe estar diseñado, adaptado para esta postura. Ojo, hay asientos que, bueno, con todo respeto, te resbalas en el asiento, ¿no? Son los asientos de algunos micros, ya, bueno, parecen la resbaladera. El plano de trabajo debe situarse teniendo en cuenta las características de las tareas y las medidas antropométricas de la persona, igual. Aquí son también un montón de consideraciones, incluso la norma básica te dice cómo debería ser el asiento, y si está sentado, ¿cómo debe ser el asiento? Ok, la silla debe permitir libertad de movimientos, la altura del asiento de la silla debe ser regulable. ¿Por qué? Porque no todos medimos lo mismo, no tenemos la misma altura poplitea, ¿no? En trabajos administrativos la silla debe tener al menos 5 ruedas, 5 patitas es lo más estable que hay. ¿Qué más? Vamos a ver. Y vamos a la parte aplicativa. Yo creo que ahora sí me queda poquito tiempo. Vamos acá. Y como esto también creo que va a salir negrito, le voy a pedir, a ver, vamos a sacar todos. Ok. En el primero, manipulación
¿Podrías, por favor, darme un clic ahí? Primero que nada te dice, mira, esto te lo dice la ergonomía. Las vías deben estar señalizadas y debe haber capacidad de poder trabajar a doble sentido. Tanto en el movimiento de las personas como las personas llevando materiales. ¿Ok? No solo las personas. Mantener los pasillos y corredores con una anchura suficiente. Eso es una verdadera aplicación de la ergonomía aquí. Después, las superficies. Mira, fíjate que tu superficie no tenga obstáculos. Y si los va a tener, te conviene una rueda más grande. Mira qué importante, si es una rueda chiquita, ese obstáculo todo lo que va a suponer. O si es un huequito. En cambio, si es una rueda más grande, lo va a absorber un poco. ¿Qué más? Después, obviamente la idea es rellenar. Si tienes un obstáculo y no puedes evitarlo, rellénalo pues, cúbrelo. Eso va a ayudar a tu proceso, va a ayudar a que la persona que empuje el trabajo lo haga más fácil. Que la superficie de las vías sea uniforme. Eso sería lo mejor. ¿Qué más? Que la superficie de las vías esté libre de obstáculos. Donde sea necesario, haz un puente. El puente es preferible una rampa o una escalera cuando la inclinación es pequeña, ¿no? Mejorar la posición del área. Mejorar la posición del área de trabajo de forma que sea mínima la necesidad de mover materiales. Fíjese estos estantes. Acá hay dos puestos de trabajo donde uno debe alimentar al otro, pero no es necesario que éste se mueva. Basta con ponerle ellos tienen como un mueble intermedio que permite el pase. Y ya le ahorras una tarea a la persona, ¿no? Igual, mejorar la posición en el área de trabajo de forma que sea mínima la necesidad de mover materiales. Una forma es con los rodillos, ¿no? Y cuando tienes cadenas, haz que la persona no tenga que hacer movimientos que lo hagan torcerse, sino que sean lo más naturales para su propio cuerpo. Uy, otra vez me fui mucho acá, ¿no? A ver acá. Esto es el tema de las carretillas, ¿no? Esta es una carretilla, este es lo que le llaman el montacargas manual. Algunos le llaman por el nombre de la marca, que Stoca creo que es, pero en realidad esto se llama Transpaleta, ese es su verdadero nombre. Y obviamente, por ejemplo, estos son lo que le llaman los polines. A través de estos polines se pueden deslizar objetos pesados con el mínimo esfuerzo de la persona. ¿Puedes finalizar aquí? Quiero abrir otra. Ponle el clic derecho para que finalice esta porque en realidad son 128 puntos en total. Fue un fin de la presentación para que ese hipervínculo se cierre. Y agarramos otro. Vamos a agarrar a ver en lo que es mejora en el diseño. Lo podríamos agarrar aquí. Acá, ahí. Por ejemplo, dice, ¿no? Ajustar la altura de trabajo a cada trabajador ajustándola al nivel de los codos o ligeramente más abajo. Eso ya se había visto antes. Esto va a ayudar. Igual aquí, dimensiones recomendadas. Esas son las dimensiones recomendadas. Fíjense que siempre tiene que haber un espacio libre entre esta es la altura al muslo. Siempre tienes que darle unos 5 a 10 centímetros. La persona no puede chocarse contra el muslo. Y también tienes que darle este de acá, este fondo, ¿no? Este es lo que le llaman la distancia sacro-rótula, desde la rodilla al sacro. Y ese es lo mínimo que debe tener la entrada para que yo pueda entrar en la mesa, pues si no me choco, no entro, entonces no estoy cómodo, ¿no? Igual acá, y si es de pie, no significa que está pegadito. También tienes que darle una pequeña dimensión para que las rodillas puedan flexionarse, porque la persona no va a estar así todo el día, va a flexionar, por momentos va a flexionar. ¿Ok? Igual asegurarse que los trabajadores más pequeños, por ejemplo, si tengo un trabajador pequeño, darle la ayuda, pues, darle el apoyo, darle la plataforma, ¿correcto? Evitar esto no, acá no llega. Ahí, por ejemplo, no han considerado a esa persona cuando han diseñado ese control. Igual aquí.
Los trabajadores más grandes también, como son grandes, requieren más espacio. Esta es una ayuda interesante. Dice, si puedes hacerlo, sería bueno que, por ejemplo, cuando la persona tiene que hacer un tema repetitivo, mejor que las cosas se estuvieran colgando, pero no de cualquier punto, de su punto de gravedad para arriba. Ahí les va a facilitar. Igual acá, proporcione para cada puesto una superficie estable de trabajo, eso sí, la superficie debe ser estable. Igual aquí. Vamos a ir a otro. ¿Puedes cerrar esta? Fin de presentación. Vamos a ir a otro punto. Los riesgos ambientales acá. Este es interesante también. Por ejemplo, dice aislar o cubrir las máquinas ruidosas o ciertas partes de las mismas, porque no es lo mismo trabajar con ruido que sin ruido, y esto distrae la concentración y puede generar accidentes, que no es lo que se busca. Igual aquí, ¿no? Por ejemplo, acá estamos viendo un tipo de aislamiento. Para las vibraciones se reducen con una placa rígida de 1.5 milímetros, es una recomendación genérica. Y acá, por ejemplo, tenemos el mantenimiento de las máquinas, también puede reducir el ruido. Asegurarse que el ruido no interfiere con la comunicación, eso es importante. Después, reducir las vibraciones. Para reducir las vibraciones, lo principal que tenemos que hacer es revisar y mejorar los soportes. Igual esto también, la iluminación es necesaria. La iluminación, el diseño, conexiones. A ver, vamos aquí a... podemos ir a ver a herramientas manuales. Este también es interesante. Bueno, todos los puntos son interesantes. Este de aquí es una metodología que se llama lista de verificación ergonómica. Tú tienes tu puesto, tu proceso, le aplicas esta lista para ver qué tan cerca está de lo que te recomienda la ergonomía, ¿no? Por ejemplo, aquí es donde te dice las herramientas fabricadas para usos específicos diferentes pueden funcionar mejores que las generales. Es decir, por ejemplo, si tenemos un cuchillo, este cuchillo, como ven, el mango está alterado, pero depende de dónde quieres hacer la fuerza, si así o aquí. Entonces es específico, ¿no? O acá, dice, ¿no? Herramientas neumáticas, por ejemplo, acá hay dos tipos de herramientas, son lo mismo, pero fíjense la diferencia. Este acciona con el pulgar y este acciona con los 4 dedos. ¿Cuál es la ventaja y la desventaja? Si yo acciono con el pulgar, tarde o temprano voy a hacer una hiperextensión y esto me va a doler. En cambio, cuando está con los 4, estos 4 reparten esta tensión, es menor. Esto igual, esta es una maquinaria que se caracteriza por ¿qué? Fíjense que la mano no sobresale del mango. Si el mango fuera muy pequeño, por ejemplo, hay unos ratones de laptop tan chiquititos que yo no sé cómo hacen para agarrarlos, ¿no? Por eso el ratón ergonómico es más grande en realidad, ¿no? Y algunos hasta tienen la forma anatómica. Esa es la idea. Acá igual, hay que tener cuidado en el tema de resguardos, y esto también es ergonomía. Ergonomía es seguro. Por ejemplo, una sierra tiene que tener sus guardas. Este también es el tema de poder colgarlo. Acá, por ejemplo, observamos, ¿no? Lo conveniente para operaciones repetidas es que las herramientas estén suspendidas. ¿Por qué? Porque si siempre voy a usar de la misma herramienta, me voy a ahorrar el movimiento de tener que levantarla cada vez. Entonces lo voy a encontrar en el aire. Igual aquí. A ver, acá se me pasó antes. A ver, acá está mejor. Y obviamente el tornillo de banco es una herramienta que permite una buena sujeción. Eso me da seguridad y es conveniente. Igual acá. En sí, este es un sistema, como les dije antes, un sistema de verificación ergonómica. Son 128 puntos. ¿Puedes cerrarlo? Donde se ve todo, ¿no? Incluso también se ve para, por ejemplo, vamos a locales, ya para cerrar esta parte, vamos a los locales. Por ejemplo, ¿qué es lo que queremos de los locales? A ver,
Dice, con el fin de asegurar una buena higiene y aseo personal, suministrar y mantener en buen estado los vestuarios, los locales de aseo y servicios higiénicos. ¿Y por qué será importante? Muy simple. Nuestros procesos, ¿qué cosa tienen? Tienen sustancias, ¿no? Y esas sustancias tienen sus riesgos higiénicos. Cualquier sustancia que quieran va a tener un riesgo higiénico, va a tener una toxicología. Y eso es lo que queremos evitar. Para prevenir las enfermedades hay que darle los medios de higiene, de limpieza a las personas. Eso es lo que quiere decir este punto. Y es ergonómico. Igual acá, proporcionar en los locales de comer, igual, las condiciones adecuadas, ¿no? Mejorar las instalaciones. O sea, si veo una instalación pues que está desordenada, deteriorada, mejorarla. Y bueno, eso también alivia la parte de la carga mental, ¿no? Hacer que las personas se relajen, se reúnan, ¿no? Bien. Ahora sí voy a pasar a lo siguiente de esto, porque creo que estamos un poquito cortos, ¿no? Ok. Bien. Entonces, cuando ya nosotros hemos definido qué puntos ergonómicos estamos fallando, sea en la parte de iluminación, en la parte de estrés térmico, en la parte de posturas, en lo que fuera, tenemos que determinar cómo vamos a hacer la intervención. La intervención ergonómica tiene etapas. Primero, determinación del programa. ¿Cómo se determina esto? Esto se determina en base a la hiper, pero la hiper ergonómica, porque la hiper te da prioridades, ¿no? ¿Qué es lo más importante? Porque tú puedes tener 100 problemas, pero los 100 a la vez no los puedes atacar. Entonces ahí hay que determinar. Segundo, determinación de las líneas antropométricas. Si lo que está mal es el diseño, es el espacio, hay que ver qué líneas antropométricas tengo que medir. La estatura, los alcances, las alturas, ¿qué es lo que tengo que medir? Obviamente realizarlo. Determinación de las actividades a estudiar y los métodos de evaluación ergonómicos a utilizar. Cuando ya tengo la parte antropométrica y, por ejemplo, lo que está mal es una postura, tengo que trabajar con una metodología. Por ejemplo, la metodología OWASP. La OWASP, ¿qué me mide? 4 parámetros. 1, lo que es tronco, brazos, fuerza y lo que es posición de piernas. Y con esos 4 yo determino cuál es el que está más afectado y ataco sobre él. Si yo veo que la persona está muy inclinada, ¿qué es lo que significa? Tengo que subir en la altura de trabajo, ¿no? Y al toque ya me doy cuenta qué es lo que está fallando. Desarrollo de la evaluación ergonómica, análisis de resultado y elaboración del informe de la evaluación. Esto es cuando se elabora la receta, ¿no? Pero de ahí viene recién la estrategia para desarrollar la intervención ergonómica. Acá es donde muchas empresas tienen problemas y casi todos tenemos problemas. ¿Cuál es el problema? No solo es ver la prioridad de cuál es más grave, ¿no? Sino que a veces dice, por levantarle el plano de trabajo o por hacer una cosa, disminuyo la otra. O sea, encuentro un efecto opuesto. Entonces hay metodologías para ver cuál es la resolución más conveniente, ¿no? Pero sobre todo, lo que yo debo hacer es reevaluar. Hay sistemas que te permiten hacer simulaciones, es decir, alterar parte del análisis ergonómico que ya has hecho para ver qué sería más adecuado. Y es ahí donde te debes centrar. Haces la intervención ergonómica, sea simulada o sea en el campo, y allí la reevalúas para ver qué has generado, o sea, si realmente has reducido el riesgo disergonómico o has elevado, ¿no? Y es ahí donde recién, cuando lo reduces, cuando tienes una evaluación adecuada, ahí donde dices, ya hice mi intervención. Ok, creo que vamos a conclusiones, ¿no? Primero, si bien las empresas, y eso lo sabemos, están obligadas a cumplir los principios ergonómicos, se puede señalar, no solo deberían hacerla por la obligación legal. En realidad la ergonomía, si la vemos, es una herramienta de competitividad. Lo que la ergonomía quiere no solo es dar confort, sino que ese confort sea una mejora continua, una mejora de calidad, una mejora de proceso, una mejora de competitividad frente a otro que hace lo mismo que tú. Segundo, los criterios que se basan de ergonomía son amplios.
está la antropometría, está la biomecánica, está el posicionamiento postural, son un montón. Y ellos a su vez nos van a servir para aplicar esta ergonomía en diferentes puntos, ¿no? Sea la manipulación, el almacenamiento de materiales, la producción, la mejora en el diseño. Hay un montón de puntos y hay un montón de estrategias. Una, por ejemplo, es la lista de verificación ergonómica, que es la que hemos visto, no es la única. Y existen otras, ¿no? Dice, la intervención ergonómica en sí misma debe resolver diferentes problemas al aplicar la ergonomía, dice. La empresa hay la obligación de adaptarse a las nuevas leyes, ¿no? Esto implica que se busquen estrategias. Existen metodologías que normalmente son las de administración, por ejemplo, existe la metodología TRIS, dice teoría para resolver problemas de inventiva, que en realidad contiene 40 puntos, y según esos 40 evalúa si es que tu estrategia es correcta o no. La Quality Function Deployment, la teoría de contradicciones y el análisis funcional. Cualquiera de estas metodologías es válida para complementar lo que viene a ser la estrategia de la intervención ergonómica. Normalmente, lo que sí puedo observar digamos, en mi propia experiencia, es que a veces nos olvidamos de una característica de la ergonomía, y que lo dice en su definición. La ergonomía es multidisciplinaria. No se puede pretender hacer ergonomía solo los de producción, solo los de seguridad, solo los de proyectos, solo los de salud ocupacional o solo el médico. En realidad, para llegar a una buena intervención ergonómica, lo principal no solo el programa, sino hacer ese comité de ergonomía. Ese grupo que va a trabajar, va a definir las estrategias, va a analizar los datos que se saquen de los monitoreos y van a hacer la intervención. Eso es principalmente el mensaje que les traigo. Las aplicaciones en ergonomía son amplias. Algunas se consideran caras, pero no necesariamente tiene que ser algo caro. Una cosa que me enseñó un maestro de ergonomía a mí, el ingeniero Aníbal Hermosa, es lo siguiente. Lo primero que tienes que hacer es preguntarle al que trabaja, porque ese es el que más sabe del tema. Y de ahí, aplica tú toda la ciencia que tengas. Y ahí vas a encontrar la solución no solo más adecuada, sino más satisfactoria también para el que recibe la solución, que es la persona. Ahí recién, en tu proceso, que ya lo haces bien como proceso por tu ingeniería, vas a poder decir que también lo haces bien para ese factor humano que es la persona. Bueno, ese es el mensaje principal que yo quería brindarles. Esta es la bibliografía. Esto se lo vamos a dejar. Muchas gracias. Muchas gracias por la atención.